Buenas tardes, buenas tardes a todos. Ustedes, es posible que ustedes hayan oído alguna vez de la Castañeda. Muchos piensan que es un grupo de pendejos que así se pusieron. Pero ¿qué era la Castañeda en realidad? Bueno, pues la Castañeda no era otra cosa más que el manicomio. Ahí mandaban a los loquitos. La Castañeda fue una serie de edificios que mandó a hacer Porfirio Díaz. Y ahí mandaban a los locos, a las prostitutas, a los idiotas. Tal vez también hubieran abierto una galera para los políticos, ¿verdad? Porque también están idiotas. Bueno, pues ahí en la Castañeda, como les digo, estaba situada en Mixcoac y construyeron esos edificios donde actualmente es la unidad habitacional Lomas de Plateros. En ese, en ese nosocomio gigantesco donde tenían a los locos, cualquier persona podía pasar, no propiamente a los edificios, pero sí podía caminar entre los pasillos que conectaban unos con otros. Había muchos árboles y era impresionante ver cómo los tenían. Pues había de todo tipo de loquitos, ¿no? De enfermos mentales. Algunos de los que recuerdo cuando pasaba yo de niño por ahí, me gustaba pasar y ver a los loquitos. Que había unos que eran muy, pues eran muy, se ponían locos. En pocas palabras, se ponían locos. Bueno, pues se agarraban de los barrotes intentando salir, pero pues ¿quién puede romper esa puerta y esas cadenas? Pero algunos enfermos mentales sí los dejaban salir a dar su vueltita, o sea, los que eran pacíficos, ¿no? No esquizofrénicos ni ese tipo de personas. Me acuerdo también que alguna vez platicando con Tristán, le decía que a los loquitos les daban de comer, les servían de comer en unos botes, así de esos botes chiquitos de leche nido, le abrían alrededor con un abrelatas y se los colgaban de un lacito y ahí les echaban la comida como si fueran mierda, ¿eh? Y eso era lo que comían. Tiempo después, el que fue el último director general del manicomio, de la Castañeda, reconoció que pues que sí, que les daban en unos botes porque los pinches locos se aventaban los platos y pues los rompían, ¿no? Entonces podían hasta matar ellos. Por eso decidieron darle en botecitos de comer. Había todo tipo de enfermos mentales, como les digo. Y entre lo que más recuerdo es que había el cine de los locos. Ahí dejaban entrar a todos los locos pacíficos y el público en general. Entonces te cobraban 20 centavos para entrar a ver la proyección, alguna que otra película de Tintán. Y ahí nos sentaban en unas vigas a los niños, pues a los cuerdos, ¿no? Los cuerdos con locos. Ahí se mezclaban entre todos y todo pues a reír con las mamadas de Titán. A veces te daba más risa ver las expresiones de estas personas que lo que sucedía en la pantalla, ¿no? Te causaba más gracia verlos. Luego a los locos tranquilos los dejaban, como les digo, pues deambular ahí por el manicomio. Había uno que le decían el llanero solitito. Entonces ese llanero solitito andaba en su caballo siempre. Entonces cuando veía un grupo de personas que estaban así platicando, o que él conocía o se acordaba de algo, se acercaba con su caballo y hasta le jalaba así, era un palo de escoba, y le puso su mecate, que eran las riendas. Entonces llegaba y empezaba a moverse así. Tranquilo, bonito, le dice a su caballo, tranquilo, bonito. Y cuando ya se fastidiaba de lo que estaba oyendo en el grupo ese, le daba como,
dicen por ahí, le daba un riendazo al potro, le pegaba así en ancas con el fuete al potro imaginario de él, lo hacía relinchar y se despedía a manera de como lo hacía el llanero solitario, y lo hacía relinchar y les decía a todos, ¡ay, yo, jetes! En lugar de decir, ¡ay, yo, Silver! Como decía el llanero. No, él les decía, ¡ay, ojete! Se agarraba y se iba. También no, nunca faltó el enfermo mental que se sentía presidente. Sí, había un cabrón que él decía que él era el presidente. Y a lo mejor hubiera hecho mejor papel que todos los pendejos que han estado, ¿no? Desde Plutarco Elías Calles hasta el último. El que se sentía presidente. Había, había también algunas enfermas mentales, como una que me acuerdo. Esa le gustaba subirse a los columpios y al sub y baja. Entonces, en alguna ocasión también con varios amiguitos, pues eran amiguitos, de 8 o 10 años, pues amiguitos. Se nos ocurrió treparnos a una barda, pero era esas bardas que los albañiles les ponían en la parte alta, les ponían cemento y luego un chingo de vidrios para que no se fuera a saltar uno y el que se quisiera saltar se cortara las manos. Pues un día no sé cómo le hicimos y saltamos una barda que daba al jardín, a uno de los jardines interiores del manicomio. Y ahí se iban las loquitas y los loquitos a jugar en los juegos que les ponían. Y me acuerdo que una de ellas, pues una muchacha como de unos 20 años, completamente perturbada de sus facultades, se empezó a quitar la ropa así, se quedó toda encuerada. Y cuando nos vio, pegó una carrera al sub y baja, llegó al suelo de nuevo y agarró piedras y los empezó a atacar. Los aventó las piedras y no, pues los dos corren, patas para que te quieran. Esa historia y muchas otras ocurrieron ahí. Algunas espantosas, decían, porque a lo mejor hasta les daban toques eléctricos ahí en la cabeza para calmarlos. Ya muchos años después, pues derrumbaron la Castañeda por alguna decisión presidencial, tiraron todos esos edificios magníficos que los podrían haber convertido en pues, algún recinto cultural. Pues no, les partieron la madre y construyeron lomas de plateros. Y ahorita pues está una unidad ya que tiene 50 años y pues está bien deteriorado ahí toda la chingadera. Una suciedad a toda madre, chingo de renteros. En eso se convirtió esos terrenos y así sucedió con la castaña allá en Miscuac. El manicomio de Miscuac. Ahí nos vemos.